pienso que la medición es una responsabilidad compartida. El desarrollador, él presenta su medición y el cliente tiene la capacidad de evaluar si está de acuerdo con su visión de los requisitos del producto. Tanto el backlog cuanto el roadmap tienen el mismo propósito. Ellos representan colas. ¿Cuál es la diferencia? Es el nivel de abstracción. Buenas tardes con todos. En esta oportunidad nosotros vamos a comentar sobre la productividad y eficiencia de software luego del COVID-2019, en este caso la pospandemia y este retorno de la búsqueda por la eficiencia operacional. Antes de abordar sobre este tema, me gustaría presentarles un poco de quién es Fato. Nosotros como Fato somos una empresa de soluciones para la gestión de software. Trabajamos principalmente en la dimensión de resultados y en el espacio de relación entre clientes y proveedores. Existen 3 preguntas importantes que Fato aborda y si usted tiene alguna de estas incertidumbres, nosotros lo ayudaríamos. La primera es si usted en algún momento se ha preguntado si está conforme por lo que paga por software. Nosotros con Fato, usted va a poder responder estimaciones y propuestas de fábrica de software y consultoría de forma asertiva. Sus nuevos releases demoran. Ellos llegan con algunos efectos y los gastos están aumentando, pues recibirá un software que funcione mejor y a tiempo. ¿Usted sabe explicar el gasto de contratos para su gerencia o para el cliente? Junto con nosotros, usted va a poder justificar un presupuesto con desarrollo de soluciones y de software. Sobre las operaciones de fábrica de métricas, nosotros contamos con 24 profesionales, 16 son certificados en CFPS, CFPP y SNAP. Tenemos 42 clientes activos en los últimos 6 meses, 48 contratos activos, existe un 30% de no conformidad auditado y 446.100 puntos de función medidos en los últimos 3 años. Estos son algunos de nuestros clientes y estas son algunas de las fotos que les queremos mostrar sobre parte del equipo en el cual nosotros trabajábamos antes de la pandemia. Nuestras soluciones se derivan en 6 puntos importantes. Requisitos, medición y estimaciones de software, gestión de proveedores, certificación y calidad de software, Analytics and Machine Learning y benchmarking de software. Nuestra plataforma y las soluciones se orientan en estos 3 principios: en outsourcing, donde usted cuenta con una estructura de más de 20 años para obtener el desempeño máximo en contratos con fábrica de software. Consultoría, donde trabajaríamos con usted para entender su problema de gestión y desarrollar una mejor solución. O del lado del entrenamiento, donde aprenderá con profesionales que viven el cotidiano de sus desafíos y comparten cómo lidian con ellos. Antes de comenzar con la presentación, vamos a hablar sobre la conferencia de hoy sobre productividad y eficiencia de software post-pandemia. Señores, muchas gracias por su presencia en este encuentro. Esta presentación sigue la lógica típica del webinar. ¿Por qué estamos haciendo de esta manera? Porque fue el tema seleccionado de entre centenas de otras presentaciones para el ISMA DC8 que se realizó en la última semana. Es un evento internacional del IFPUG sobre medición y análisis de software. Entonces, esta presentación es una presentación en español de la presentación original que se realizó en inglés en este ISMA. Antes de adentrar en la presentación, me gustaría de comentarle que no es raro que me pregunten sobre los puntos de función como algo que no sea adecuado para el desarrollo ágil. Algunos dicen que no es necesario estimar en absoluto y equiparan los puntos de función a las estimaciones. Por lo tanto, si yo no necesito de estimaciones y si puntos de función solamente sirve para estimación, entonces esto es inútil. Esto generalmente piensan en una estimación más fina para organizar el trabajo de un desarrollador o un equipo. Según mi experiencia, cuando se pide a estas mismas personas una estimación de un mayor nivel basada en una especificación, en una necesidad todavía que no esté bien definida,
La respuesta es que es imposible y que se requiere más refinamiento. Además, estas personas no manejan bien la incertidumbre y el riesgo. Y en mi experiencia personal, lidiar con la incertidumbre y el riesgo es una habilidad clave en cualquier negocio que se atreva a emprender. Otras personas dicen que la medición funcional es una sobrecarga que no está directamente ligada al producto de software resultante. Yo dirijo un equipo de unos 30 profesionales. Algunos de ellos trabajan en puestos administrativos. Si yo no hubiera definido métricas de producción para su trabajo, nunca habría pasado a trabajar desde casa cuando el brote de COVID nos alcanzó en Brasil. Yo he definido de manera similar, análoga a los puntos de función, yo definí puntos para la gestión de la facturación, la gestión de los acuerdos comerciales, la gestión de las nóminas, solo como ejemplos. Entonces, la gente, los trabajadores, no pueden crear estos puntos. Estos puntos dependen de aspectos externos a su trabajo, pero ellos comparten una comprensión clara de cómo se derivan de estos puntos. Algo sencillo basado en los números generados naturalmente por sus operaciones. Esto permitió a mi equipo gestionar mejor su rutina diaria y a mí me permitió gestionar sí una cercana supervisión. Entonces me pregunto, ¿por qué iba a ser diferente en el desarrollo de software? Hay algunas personas, un otro punto, además de estos dos que comenté, hay algunas personas que entienden que los puntos de función se utilizan exactamente de la misma manera, ya sea en el contexto de un proyecto tradicional o en el contexto de un DevOps. Y este no es el caso. Usted debe definir el alcance de la medición en función de cómo se reparte la responsabilidad entre la fuerza de trabajo. Se puede establecer un desarrollo de un producto de software como un todo completo, como el ámbito de la medición. Se puede establecer una versión, una release de software como este ámbito. Se puede establecer un sprint como este ámbito de la medición. Yo tengo un cliente cuyo alcance en el contexto del equipo de transformación digital, este cliente es una grande corporación y tiene un equipo cuyo objetivo es el enfoque de la transformación digital. Y ellos utilizan la medición en el ámbito de una tarjeta Kanban. Entonces, cada tarjeta tiene una medición y el propósito de esta medición no es para obtener una estimación del plazo para aquella tarjeta, no es para una estimación, es para después se evaluar el rendimiento. Estrella, por favor, estoy enfocado en compartir el tema y, por favor, le pido que concentre las preguntas o los comentarios en la caja de texto para después de esta etapa de presentación usted organizar estas cuestiones para nuestro comentario, ¿ok? Sin problema. Excelente, gracias, Estrella. Entonces, yo creo que parte de estos puntos que promueven una mayor dificultad en la utilización o entonces resistencias con punto de función y con medición en general, es de un trauma que la gente tiene cuando se piensa en la comunidad de desarrollo ágil, cuando se piensa en utilizar este tipo de medición
de la misma manera que se utiliza en el desarrollo tradicional. Entonces, diferentes contextos, diferentes propósitos tienen diferentes usos de la misma técnica, de la misma herramienta. Entonces, no es porque se utiliza puntos de función de una manera específica en el desarrollo tradicional que se utilizará en el desarrollo ágil. Yo tengo una colega de Colombia que es muy comprometido y es muy activo en la comunidad ágil. Y él incluso comentó que la palabra productividad es tratada como en algunos círculos como un tabú. Entonces, como si la medición de la productividad es algo que es completamente apartado del desarrollo ágil. Al mismo tiempo, yo veo algunos ejecutivos corporativos inicialmente encantados por los resultados, que son resultados relevantes del desarrollo ágil, que comienzan a preocuparse por los requisitos de inversión cada vez mayores. Una percepción que las versiones de software, las releases, tienen cada vez menos características. Y este último punto que voy a comentar es casi una unanimidad, que la mala calidad de los entregados. Se comenta que de las versiones, se comenta que hay un montón de defectos que los desarrolladores intentan pasar para adelante como una nueva característica que se descubrió. Por supuesto, es posible que se descubra una característica de manera por intento, pero esto está más para una excepción que para una regla. Entonces, otro punto que me llama atención es la actualización de la guía de Scrum. Se observa que el guía de Scrum se ha entregado con menos páginas a lo largo del tiempo, aunque no fue diferente en su última actualización, en finales de 2020. Él añade directrices sobre cuestiones de productividad. Se pasaron de equipos autoorganizados a equipos autogestionados, poniendo el foco en resultados y compromisos valiosos. Entonces, cuando se pone foco en resultados y compromisos, no se puede hacerlo de manera apartada de la productividad. Entonces, nosotros como una comunidad de desarrollo de software y de negocio, no evolucionamos en una línea recta. Nosotros somos muy, es como un huracán. No, el huracán no avanza en una línea recta. Él tiene un avanzo que avanza, vuelve, avanza, vuelve, como que una espiral. Lo mismo se pasa con el desarrollo de software. Entonces, hace 20 años teníamos el RUP y un movimiento extremadamente fuerte en dirección a los requerimientos, a la previsibilidad, al planeación, al planeamiento, y extremadamente intenso este movimiento. Y observamos con la evolución de esta dinámica un incremento en la burocracia, un incremento en si tener un desperdicio con este tipo de cosas. Y en respuesta se tiene una fuerza más fuerte en dirección al cambio. Y las cosas buscan un equilibrio. Entonces, esta presentación, ella aborda el entorno económico del desarrollo de software,
en esta última década y cómo él ha caminado el enfoque de la eficiencia operativa a una siguiente mejor cosa. Entonces, no, se tiene mucha plata, se tiene mucho dinero y el importante es que yo llegue a the next best thing, la siguiente mejor cosa a todo costo, no importa la cuestión de la eficiencia operativa. Entonces, yo pienso que estamos acercando de un punto de inflexión, de un punto donde hay un cambio en esta visión de la búsqueda por the next best thing. Yo creo que tiene una relación con la cantidad de dinero disponible para invertir. Así pues, esta presentación aborda el entorno de este desarrollo y describe cómo los puntos de función han crecido a lo largo de los años hasta equipararse con la estimación en la mentalidad de los gestores y desarrolladores de software. Además, discute cómo el mal uso de los puntos de función condujo a falacias sobre su aplicación en el desarrollo ágil. Y por fin, por último, presenta un papel fundamental de los puntos de función en la gobernanza y la supervisión de la dimensión de la productividad y la gestión de la eficiencia en momentos difíciles en los que se sabe si habrá tanto dinero disponible para lo que vendrá. Entonces, Estrella, por favor, ¿se podría cambiar para la presentación en el próximo diapositiva? Gracias. Entonces, este gráfico representa la base de dinero en dólares estadounidenses, en millones de dólares. Base monetaria es cuánto dinero se tiene disponible en el mercado. Entonces, como se puede ver, en 2008 se emitieron menos de un millón de dólares. Pero, ¿qué pasó en 2008? En 2008 tenemos la crisis del subprime. Entonces, en respuesta a esta crisis del subprime, el gobierno americano, estadounidense, aumentó de manera abrupta esta base monetaria. En otras palabras, en este momento del tiempo se tiene mucho dinero disponible, mucho más dinero disponible que antes, prácticamente se dobló. Como se puede ver en la última década, los Estados Unidos han experimentado un crecimiento único en su base monetaria. Estrella, por favor, próximo diapositivo. Si hacemos un zoom desde el momento en que abruptamente la base monetaria se duplicó, se puede ver que las cosas se estaban estabilizando y que estábamos enfrentando incluso una reducción en el dinero disponible. Es razonable porque se dobló. Entonces, una vez que la economía se normaliza, si el gobierno no toma acciones en el sentido de controlar la cantidad de dinero disponible, es inflación. Entonces, esta estabilización se estaba comenzando a estabilizar, a una reducción en esta base monetaria, cuando surgió la cuestión de la COVID, la pandemia. Entonces, el próximo slide, diapositiva, por favor. Entonces, con la pandemia de COVID-19, se aumenta aún más la base monetaria y en este mismo periodo, la transformación digital y el desarrollo ágil se convirtieron en una tendencia de gestión empresarial y de software. Entonces, tenemos desde 2008 un incremento
en la búsqueda por soluciones de desarrollo más ágiles y con un enfoque en la transformación digital, de manera casi que coincidente. Entonces, las prioridades se han ido desplazando gradualmente hacia los resultados para conseguir the next best thing, la mejor, la próxima mejor cosa. No sé cómo se dice eso en español. Entonces, después de todo, nunca se ha habido tanto dinero disponible como hay ahora. Ahora, ¿por cuánto tiempo seguiremos con esta cantidad de dinero disponible? Nadie puede predecir con seguridad por cuánto tiempo esta situación se mantiene. Entonces, en este contexto que comenté, el tiempo es esencial, porque si yo no tengo una preocupación con el dinero, yo tengo una preocupación en una solución más ágil, más el tiempo, menor tiempo. Entonces el tiempo es esencial. Por lo tanto, el tiempo de entrega, el tiempo de ciclo, el tiempo de reacción, son métricas habituales, son métricas típicas de la gestión ágil de software. Ellos proporcionan información sobre los resultados, concretamente sobre la eficiencia del tiempo. Entonces, en esta axis de la eficiencia tenemos tres axis: el axis de la eficiencia del tiempo, el axis del costo-beneficio y el axis de la productividad. Entonces, la cuestión de la eficiencia del tiempo, por supuesto, es la que se tiene una mayor enfoque. Alguien comentó sobre la cuestión de la autogestión. En esta versión de Scrum se cambió de autogestión para autoorganizado. Todavía no estoy seguro si es una cosa u otra, pero el cambio, la naturaleza del cambio es en términos de una mayor preocupación con la cuestión de los objetivos. Entonces, es posible que yo tenga cambiado, no estoy seguro que tenga cambiado, se puede después, alguien en este medio tiempo se puede confirmar, pero este cambio de autoorganizado para autogerenciado o contrario, tiene el sentido que yo busco, es de un cambio en dirección a tener en el Scrum de manera clara la cuestión de los objetivos, la cuestión de los compromisos. Entonces, no estoy seguro que yo invertí, pero si lo hice, la intención no está en los ítems de autoorganizado o autogerenciado, pero en el cambio de uno para otro en esta última versión. Es posible que yo tenga invertido, pero la mensaje es del cambio de estos dos sentidos. Entonces, es natural, se puede mantener en la diapositiva anterior, por favor. Entonces, es natural que esta axis del tiempo sea la primera que se busque medir. Otro axis que también se tiene una preocupación bastante presente en el desarrollo ágil es la cuestión del resultado, del coste-beneficio. Normalmente se relaciona con el retorno sobre la inversión. Entonces, la gestión de software ágil lo aborda este tema del coste-beneficio, sobre todo durante la priorización de la cartera de productos en un nivel inferior. Cuando se dice cartera de productos, es backlog. El backlog, yo creo que se utiliza este término backlog en español normalmente. Entonces, en un nivel inferior, en la priorización del backlog,
o durante la planificación de la hoja de ruta en un nivel superior, de, del, ¿cómo se dice el término para la priorización en un nivel más alto? No sé si hoja de ruta es el más común. Product map, roadmap. En inglés es el roadmap. Entonces, no sé si estos términos roadmap tienen una traducción que se utiliza en general para el contexto del software. Entonces, en el nivel del backlog, se trabaja con la priorización de las historias de usuario y también se tiene una priorización de un nivel más alto en el roadmap del producto. Entonces, en ambos, tanto en el backlog cuanto en el roadmap, nosotros tenemos la idea de maximizar el resultado, maximizar el retorno de la inversión global. Entonces, este es el punto donde se mide, se representa esta medición del resultado. Todavía, esta priorización no se tiene normalmente una evaluación específica del retorno de la inversión global, porque la empresa no tiene en el desarrollador un socio, se tiene una visión de un proveedor. Entonces, no es porque una banca tiene un retorno de muchos millones de dólares que se está de acuerdo que el pago, la inversión con el software sea también de este tamaño. Entonces, hay un tercero axis que es el axis de la productividad, que es un axis que se tiene una preocupación menor en el desarrollo ágil. Entonces, por productividad me refiero al precio por unidad o la cantidad de producto que se ha entregado por determinada cantidad de inversión. Entonces, en cualquier caso, ambos, en términos de la productividad o del precio por unidad, se tiene una necesidad de cuantificar el producto. Y una historia de usuario no es un producto. No es un producto. Un programa de computadora no es un producto. Entonces, tenemos una brecha que debe ser abordada por la dirección en el nivel C, porque en este nuevo mundo donde adentramos a todos, yo no sé si dejar la cuestión de la productividad para una importancia secundaria es todavía viable en este contexto que todavía no sabemos cuándo llegará. Entonces, ¿para qué sirve la medición de la productividad? Cuando se trata de puntos de función, lo primero, ¿se puede pasar por la próxima diapositiva, por favor, Estela? Gracias, gracias. Entonces, cuando se comenta sobre productividad en el contexto que se utiliza puntos de función, se piensa en derivar estimaciones. Queremos conocer una productividad media para poder extrapolar el coste o el esfuerzo necesarios para entregar una determinada cantidad de funciones, para determinar cuánta funcionalidad cabe en un presupuesto o prazo. Entonces, el desarrollo ágil, él prioriza la respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan, las personas y las interacciones sobre el proceso y las herramientas. Por lo tanto, la estimación juega un papel mucho menos importante que en otro contexto. De hecho, dependiendo del alcance, la estimación
está más cerca de un enemigo que un amigo. Cuando se tiene una estimación demasiado conservadora para un ítem, hay pocas probabilidades que se entregue antes o utilizando menos recursos. Entonces, en tesis, cuando uno establece una estimación, se tiene una probabilidad de un resultado menor que aquele estimado ou um resultado maior que aquele estimado. Pero quando se estabelece esta estimação, o provável é que seja, em la mejor de las hipótesis, aquele que se estimou, porque se tiene um fenômeno universal que a gente deixa as coisas para a última hora. Por outro lado, se uno establece uma estimação demasiado agressiva, esta estimação se doblega inevitavelmente ante o peso da realidade. Então, de hecho, a estimação em um nível muito pequeno, em um nível muito fino, ela tem um papel de trazer mais prejuízos que resultados. E eu estou de acordo com isto, principalmente no contexto ágil. Agora, quando eu comento sobre produtividade no contexto ágil, eu não me refiro a sprints no Scrum, eu não me refiro a estes poucos itens do backlog, eu me refiro a outros propósitos que não seja a estimação. Eu me refiro à questão do governo corporativo. Evaluar se eu não estou promovendo pérdidas por desperdício. Então, é outro o propósito. O próximo slide, diapositiva, por favor, Estrela. Estrela? Graças. Então, em minha experiência, a medição em pontos de função é útil para outros propósitos que não seja a estimação neste nível. Em minha experiência, pontos de função não é inútil. En el mejor de los casos, tiene una utilidad, solo que una utilidad diferente. Un punto que yo pienso que sea un consenso es que el todo es mayor que la suma de las partes. De hecho, cuando se trata de soluciones de software, es posible incluso que las partes sean todavía desconocidas. Quando se está em um determinado ponto do desenvolvimento, eu não sei todavia quais são os programas que tenho que desenvolver, quais são os scripts que tenho que desenvolver, quais são os web services que eu tenho que desenvolver. Eu não tenho todavia um mapeio desta visão de projeto detalhada. Então, os pontos de função me permitem aproximar o tamanho do software independiente de sua arquitetura detalhada, ou mesmo antes de haver requisitos já completamente elaborados. Então, quando se comenta em estimações em pontos de função, estou referindo a estimações de um nível mais alto para o propósito de estimações tempranas, que de outro modo são impossíveis de se obter quando se busca obter uma estimação de baixo hacia arriba por la soma de las pequeñas atividades, las pequeñas tareas que se involucradas en el desarrollo. Ahora, sin embargo, el beneficio de los puntos de función en el desarrollo ágil reside en evaluar la productividad en un nivel superior que el nivel de los sprints, en el nivel de los daily meetings, en el nivel de la retrospectiva. Entonces,
en este contexto, puntos de función no tienen que ver con la gestión de proyecto. No es estrictamente una cuestión de gestión de proyecto, pero una cuestión de gobernanza, de gobierno corporativo. Próxima diapositiva, por favor, Estrella. Entonces, los puntos de función miden el software en función de cómo la empresa determina sus tareas y los servicios. No me interesa si yo estoy trabajando con arquitectura de microservicios o si yo tengo que desarrollar el front-end y tengo que desarrollar el back-end. No es importante dónde yo pongo determinado comportamiento que se espera en la función del usuario. La medición trabaja con una perspectiva de la intersección del software con los flujos operacionales en el negocio. Entonces, el término que se utiliza para describir esta intersección son los requisitos funcionales de la solución, los requisitos funcionales del software. Puntos de función no considera aspectos de la usabilidad, de la facilidad de uso, del diseño para el rendimiento o de la documentación. Entonces, yo observo que en un cierto grado, un grado significativo, los refinamientos que se tienen los cambios se tienen principalmente en términos de estos aspectos de usabilidad. No me gustaría de este campo en esta posición, me gustaría de este campo en esta otra posición, o entonces tiene mucha información en esta pantalla, vamos a dividir esta pantalla en 3 pantallas con menos información en cada una. Entonces, este tipo de cosa no se necesita de este grado de refinamiento para una medición o estimación en puntos de función. Entonces, mismo que yo no tenga una documentación extensiva, mucha gente piensa que se necesita de una documentación extensiva para medir los puntos de función. Esto no es verdad, porque yo tengo los artefactos que componen el software, artefactos como los diseños de pantalla, los diseños de los informes, las interfaces entre sistemas, y estos objetos, estos elementos constituyentes del software, se puede rastrear hasta los requisitos, mismo que no haga una documentación extensiva. En el peor de los casos, por una entrevista junto a quien conoce de los flujos operacionales del negocio. Entonces, mientras la identificación y el perfeccionamiento de las historias de usuario y otros elementos del backlog a lo largo del desarrollo dependen de las limitaciones del proyecto, de las decisiones de los desarrolladores, los puntos de función le permiten medir el software desde una perspectiva empresarial estandarizada por la ISO. De hecho, ni siquiera es necesario aplicar el método en toda su extensión. Aunque una medición completa puede ser posible, se puede tener una medición por aproximación, y esta aproximación ser mejor do que se tiene actualmente, que es un contexto donde no se evalúa la productividad en una visión externa del software. Entonces, ¿qué pasa? Antes del brote de COVID, el desarrollo ágil equivalía en general a equipos dedicados que trabajan con una brigada local, aunque sus miembros fueron de diferentes proveedores. La gestión se basaba básicamente en la supervisión y las reuniones diarias. Entonces, comento sobre supervisión porque están todos juntos y todo día se tiene una evaluación del progreso.
Entonces, es un tipo de supervisión. Y la producción se medía en puntos de historia o cualquier otra forma de punto de complejidad técnica. A veces se anuncia esta medición técnica como funcional o de negocio. Sin embargo, si esta medición depende de decisiones del desarrollador, no es una medición funcional. La medición funcional trabaja con los flujos de trabajo y las operaciones del negocio. Entonces, si medir la producción global desde una perspectiva entendida y significativa para el negocio ya era importante antes, se convierte en algo primordial cuando una nueva cara de la conversación cara a cara desafía el paradigma de la microgestión. Acá en Brasil tenemos hace más de un año equipos trabajando con desarrollo ágil. Todavía cada profesional en un local diferente y es un cara a cara diferente. No están todos en la misma oficina. Si no mido la producción de software desde esta perspectiva funcional, ¿cómo puedo gestionar la productividad en un nivel superior cuando se comparan diferentes squads, cuando se comparan referencias externas de referencia? Entonces, yo concluyo con una pregunta. ¿Cómo yo puedo evaluar la productividad de una operación? Observa que no estoy comentando proyecto, estoy comentando sobre una operación. Pero en el contexto de proyecto, esta pregunta es más importante todavía. Entonces, ¿cómo puedo evaluar la productividad de una operación de desarrollo cuando el bajo rendimiento real conduce a la división de las historias de usuario? O sea, yo estoy dividiendo las historias de usuario por problemas de rendimiento. El equipo no está productivo. Entonces, es una solución maravillosa. Estoy con problemas de productividad. ¿Cuál es la solución? Yo fabrico nuevas historias de usuario y me viene a mi mente una música que recientemente, no sé si en su país lo mismo ocurrió, de Stranger Things, donde el chico cantaba The Never Ending Story. Entonces, si uno mide la producción basado en las historias, no es imposible que se encuentre con una never ending story, porque uno tiene un problema de rendimiento, se divide aquella historia, y así sigue se haciendo de manera indefinida. Entonces, se para pensar que quien tiene el control sobre esta historia son los desarrolladores. Entonces, una última frase en la presentación es que como individuo, yo, Cadu, tengo derecho a confiar o desconfiar, pero como ejecutivo de una empresa, yo debo gestionar riesgos y de una manera que se pueda contestar, que se pueda demostrar, que se pueda... Entonces, conseguí terminar la parte expositiva en el plazo que usted me dio. Ahora me gustaría de preguntarle cuáles fueron las preguntas del público. Yo observo que tiene bastante interactuación sobre este tema y me gustaría ahora de poner en perspectiva estos puntos que el público comentó. ¿Puede, dale?
Perfecto. Mientras estamos respondiendo, voy a dejar aquí en abierto la evaluación del webinar para que puedan ir respondiendo y yo aquí tengo las preguntas seleccionadas. Primero comenzaron preguntando si se liga la responsabilidad con la misión No y comprendo. cómo ¿Quién se... quién es el responsable? Jaime Sierra, sí, sí, preguntó si existe Sí. la responsabilidad con la medición. Jaime, un de los componentes transformadores de la medición funcional es la posibilidad de agentes del negocio eh, tener la capacidad para contestar las mediciones. Entonces, yo pienso que la medición es una responsabilidad compartida. El desarrollador, él presenta su medición y el cliente tiene la capacidad de evaluar si esta medición está de acuerdo con su visión de los requisitos del producto. Entonces, la responsabilidad de medición es una responsabilidad compartida. Y este es uno de los beneficios colaterales de la medición, porque es una oportunidad de traer el desarrollador y el negocio para más cerca, porque el desarrollador, él tiende a comunicarse en términos de los elementos de la arquitectura. Él tiende, hay una tendencia del desarrollador comentar sobre una perspectiva de la implementación. Y esto promueve un hiato, un gap, una Una laguna, brecha. una brecha entre el usuario y el desarrollador. Entonces, la responsabilidad por la medición, cuando es utilizada de una manera adecuada, es una responsabilidad compartida. El cliente se puede elaborar la medición y el desarrollador validarla, o al contrario, el desarrollador, él elabora la medición y el cliente la valida. Entonces, es una responsabilidad compartida para que se tengan los efectos que comenté hace poco. Jaime, conseguí responderle. Perdón porque, como percibe, el español no es mi lengua madre. Bien, Sí, vamos adelante. Vamos adelante, entonces. hay una pregunta recurrente que están en duda si es que existe una equivalencia o semejanza entre backlog y roadmap. Perfecto. Existe tanto el backlog cuanto el roadmap tienen el mismo propósito. Ellos representan colas. Ellos representan colas. Es cola estrella que se dice. Colas, Fila. opciones. Sí, colas, está bien. Colas. Entonces, ellos representan colas. ¿Cuál es la diferencia? Es el nivel de abstracción. Es el nivel de abstracción. El roadmap de producto se tiene una cola de features en un nivel más alto que el backlog. Tienen diferentes propósitos. El backlog se tiene un nivel que se propone ya listo para o desarrollar o mejor elaborar las épicas. Se puede tener épicas en un backlog. Pero el roadmap está en un nivel diferente. El roadmap está en un nivel del marketing, está en el nivel del gerente de producto. Entonces, la diferencia entre el roadmap y el backlog está en el propósito. El roadmap está en un nivel de la planeación, de la evolución del producto, en un nivel donde se puede
charlar con el cliente del cliente en un nivel más alto. Mientras el backlog es una cola para los squad, para el equipo. Entonces, se puede pensar como un ítem del roadmap evoluciona para componer el backlog en determinado momento. No sé si conseguí describir en esta charla cuál es la diferencia entre los dos. Sí, sí, Jaime respondió y sí. Bueno, para aprovechar el tiempo y las preguntas, aquí hay otra de Dasi, que es si el desarrollo ágil no atenta con la calidad. ¿Qué pasa? Yo percibo que en este contexto que vivimos actualmente, cuando se comenta sobre desarrollador, se piensa en un programador que tiene la capacidad de colaborar con un product owner. Entonces, hay un product owner, este product owner, dueño del producto, es la persona que tiene el papel, el rol de organizar qué ítems el equipo va a atender y prueba es un trabajo del usuario. Entonces, no es raro tener un equipo donde la visión es que la cuestión de la calidad es un problema del usuario. Entonces, ya está hecho, ya. Entonces, um dos pontos clave del Scrum é a definição de que é hecho. Que é hecho? Então, a resposta a sua pergunta, Darcy, depende de qual é a definição de hecho em determinado contexto, em determinado uso, caso de uso del desarrollo ágil. Mi experiencia personal es de una transición, es una visión de diferentes grados de madurez. Yo observo que inicialmente se trabaja con esta mentalidad que prueba es un trabajo del usuario y que se tiene dos caminos. Un camino es ampliar la definición de qué es done en aquela operação. Este é um caminho. Outro caminho é trabalhar com uma terceira parte, que não é o desenvolvedor, cujo objetivo é especificamente garantizar qualidade. Então, um dos pontos, minha opinião, mais críticos, mais problemáticos, es esta cuestión de la calidad. Sí, muchos observan la cuestión de la calidad como un overhead, como una sobrecarga que no trae resultados, que no tiene un nexo, una relación directa con la producción. Yo percibo como equivocada en muchos casos. ¿Por qué comento muchos casos? Una cosa es el desarrollo de un app que não tiene grandes impactos, um problema, um defecto, um bug. Outra coisa é o desenvolvimento de uma aplicação que é uma aplicação crítica, uma aplicação que se apresenta um erro, um defeito, isto promove um prejuízo de miles de dólares. Então, eu vejo esses dois intentando ser um pouco mais objetivo. A questão de qualidade en el desarrollo ágil no es una cuestión uniforme. Yo veo diferentes grados de madurez en este tema y depende de cuál es la definición de done en aquel equipo en específico. ¿Ok?
Otniel, sobre cuáles serían los mejores indicadores de productividad y eficiencia en el desarrollo de software. Excelente. Observa que cuando se comenta eficiencia, se tiene tres axis. Se tiene el axis del tiempo, se tiene el axis del resultado, se tiene el axis de la productividad. Entonces, cuando se comenta eficiencia, se tienen tres axis. Entonces, responder esta pregunta es muy amplio, porque, por ejemplo, cuando se comenta sobre el axis del tiempo, es una respuesta que es casi universalmente aceptada. Se trabaja con el cycle time, lead time y cycle time, lead time, otro time que comenté anteriormente. Ahora estoy con un problema de memoria. Entonces, sobre la eficiencia del tiempo, tenemos esos tres tiempos. Sobre el tema del resultado, es más compleja la evaluación, porque el resultado depende muchas veces no solamente del software, depende de un acuerdo comercial, depende de una adquisición de hardware, depende de otros factores del negocio. Entonces, normalmente el retorno sobre la inversión, el software es uno de los componentes. Entonces, es más compleja esta evaluación. Por este motivo, normalmente el retorno sobre la inversión es evaluado de manera indirecta cuando se realiza la priorización de cuáles features, de cuáles ítems se desarrollan primero. Y cuando se comenta en el tercero axis, que es el axis que yo llamo de... Estrella, ¿cómo se dice patinho feio en español? Carlos, ¿me escucha? Hay Patito feo. una historia para chicos sobre Sí, un pato que era feo, se tornó un cisne. es el patito feo. Y el otro Patito eje es el reaction time. Reaction Time, excelente, muchas gracias, Estrella. Entonces, es interesante. Cuando yo olvido un término en español y pregunto, Estrella, ¿cómo se dice patinho feo? Ela dice, patito feo, es la misma cosa, la mayor parte de las veces. Entonces, el patito feo de estos tres axis es el axis de la productividad. Entonces, yo pienso que hay diferentes niveles para esta medición. Entonces, en el nivel del equipo, se puede trabajar con puntos de historia, se puede trabajar con cards, se puede trabajar con cantidad de cards, se puede trabajar con los objetos que se utiliza en el cotidiano, en el día a día del desarrollador, en las reuniones diarias, en daily meetings, en las retrospectivas. Entonces, en este nivel, los indicadores de productividad son indicadores compatibles. Entonces, ¿cuántas historias aquella persona produció? ¿Cuántos puntos de historia en este nivel? Yo tengo una visión que no es en este nivel donde se encuentra el principal beneficio de la evaluación de la productividad. En mi opinión, el desarrollador no tiene una necesidad como individuo de sentirse presionado por esta cuestión de la productividad, en el nivel del individuo. En mi visión, la mejor medición de la productividad es la medición en el nivel por lo menos del equipo. Entonces, es una evaluación de un nivel más alto. Y la medición funcional cumple bien el propósito de trabajar de una manera apartada
de aspectos que solamente se tienen visibles interno al equipo. Entonces, se puede trabajar con puntos de función aproximados. Por ejemplo, IFPUG está trabajando en la definición del Simple Function Point, que es un punto de función más simple. Yo pienso que el uso de las aproximaciones, el conteo anticipado, utilizando las reglas de NESMA para la medición, que es una cosa muy sencilla, es la mejor solución. Entonces, se trabaja con los puntos de función aproximados por la estimación de NESMA y la cantidad de horas hombre o de dineros que se invirtió a lo largo del mes, a lo largo del bimestre, a lo largo del semestre. Otra pregunta, Estrella. Pues nuestro tiempo ha terminado. Más bien aprovecho para agradecerte por toda la información brindada y voy a pasar a mostrarles los servicios y las soluciones que FATO puede ofrecer en el área de medición. Pero quedó pendiente alguna pregunta. Bueno, las quedaron pendiente en realidad una pregunta de si es negativo en Next Best Thing a todo costo y cómo eso sabe si es de best o solo good. Excelente. Estrella, déjame por favor responder esta pregunta. Sí, claro. Esta cuestión de next best thing, para algunos negocios es una cuestión de sobrevivencia. Imagine, por ejemplo, una banca. Imagine una banca en la época de su padre, cuando para hacer un pago él tenía que irse até una agencia bancaria, realizar este pago. Imagine la inversión, el costo para se mantener esta infraestructura de un banco. Hay yo creo que uno de los mayores bancos de Brasil tiene más de 100.000 agencias bancarias. Imagine el costo, imagine la estructura para mantener 100.000 agencias bancarias. Hoy hay empresas empezando en el mercado, anteriormente casi que un monopolio de los bancos, que tienen una infraestructura mínima y provee el mismo tipo de servicio. Imagine, y hay ejemplos de monte, se observa un conjunto de negocios que no sé si en 20 años este negocio sigue da manera que ellos existen actualmente. Entonces, esta búsqueda por the next best thing es una búsqueda donde no se sabe todavía qué es the next best thing. Es una manera de intentar mantenerse en el mercado o de estar presente como parte de la transformación digital de donde nosotros vivimos. Entonces, yo pienso que parte del presupuesto de toda organización es tener un presupuesto donde la preocupación no es la eficiencia operativa. No estoy preocupado con la eficiencia operativa. Yo estoy preocupado en intentar participar de esta transformación digital. No importa cuánto se gasta en esta búsqueda. Entonces, y como he comentado, un de los motivos para esto es la cantidad de dinero que se tiene disponible. Se tiene mucho dinero. Quien tiene dinero tiene mucho dinero. Quien tiene dinero, tiene mucho dinero. Entonces, yo no sé evaluar se determinado caso es the next best thing. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es todo ser
the next best thing. Todo ser una búsqueda desesperada, sin ninguna preocupação com a questão da eficiência operativa. E se observa, como he comentado, que as coisas evolucionam. E esta evolução não é sempre em uma linha reta. Esta última atualização do Scrum foi, em minha opinião, muito significativa, porque por la primeira vez se pone una énfasis en la cuestión de los objetivos, en la cuestión de, si uno no se puede entregar, no se puede desarrollar essas histórias, excelente, agora é objeto del próximo sprint, né? Tranquilo. Então, quando antes eu comentava com pessoas neste contexto ágil, tranquilo, se não se pode fazer agora, hace depois, esse tipo de coisa. Então, eu percebo nesta evolução do guia de Scrum que mesmo no coração do desenvolvimento de agilidade, vamos a chamar, porque não se limita a software, Scrum é uma coisa mais ampla, se vuelve a ter uma preocupação com a questão da eficiência. Não sei se consegui responder ao colega. Ok, Estrela. Então, todas as perguntas foram respondidas? Pues surgió una pregunta en base a esta última. Justamente Jaime pregunta si es que no es business think, ¿es solo valor creado y agregado? El valor creado y agregado, cualquier iniciativa, cualquier proyecto tiene este propósito. ¿Cuál es el punto? Antes de esta actualización del Scrum, se tiene exactamente estos términos que Jaime ha comentado, pero estrictamente dependiendo de una relación de confianza con el desarrollador. Entonces, como un individuo, Cadu, yo puedo confiar en Estrella. Ahora, como un ejecutivo, yo tengo que presentar una justificativa para el board. Yo tengo que presentar una justificativa para los accionistas. Yo tengo que justificar que no se está desperdiciando dinero. Entonces, se puede crear valor con una inversión de 100 dineros o se puede crear el mismo valor con una inversión de 1000 dineros. Entonces, la cuestión no es simplemente la entrega de valor. Este punto, entrega de valor, es el axis del resultado, que, comenté, no existe de manera aislada. Yo tengo el axis del resultado, que es la entrega de valor. Yo tengo el axis del tiempo, que son el react time, cycle time, lead time. Y yo tengo el axis de la eficiencia operativa, de la productividad. Una cosa no excluye a otra. Una cosa no excluye a otra. Entonces, la persona que es responsable por la gestión de software tiene que garantizar niveles de eficiencia en el tiempo, eficiencia cuanto al resultado, que es lo que Jaime comentó, y eficiencia cuanto a la productividad, porque el mismo resultado se puede entregar en el mismo tiempo con diferentes inversiones. Y este fenómeno es la productividad. No sé si Jaime está satisfecho con lo que comenté. En resumen, yo tengo 3 axes.